un agujero polvoriento, un dictador y una captura que marcó el fin de una era oscura en el Medio Oriente. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein, el hombre más buscado del mundo, fue encontrado escondido como una sombra de lo que alguna vez fue. Pero, ¿cómo terminó ahí? ¿Qué llevó al líder que gobernó Irak con puño de hierro a refugiarse bajo tierra? El régimen de Saddam fue, en pocas palabras, brutalidad institucionalizada. Desde su ascenso al poder en 1979, su control sobre Irak fue absoluto, implacable y para muchos aterrador. Imagina un país donde cada esquina podría ocultar un espía, donde un susurro equivocado podía significar la desaparición de toda tu familia. Esa era la vida bajo Saddam. La guerra entre Irán e Irak, que estalló en 1980, transformó al Medio Oriente en un campo de batalla infernal y dejó cicatrices profundas que aún perduran. Fue un conflicto devastador que enfrentó a dos potencias regionales en una lucha marcada por ambiciones territoriales, rivalidades ideológicas y un derramamiento de sangre sin precedentes. Durante 8 años, la contienda cobró la vida de más de 1 millón de personas, incluyendo innumerables civiles atrapados en medio de la brutalidad. El conflicto no solo devastó ciudades y comunidades enteras, sino que también transformó el paisaje político y social de la región. Saddam Hussein, como arquitecto de esta tragedia, mostró su lado más despiadado e implacable. En su afán por prevalecer, no dudó en emplear tácticas atroces, como el uso de armas químicas. Estas no solo se dirigieron contra las fuerzas iraníes, sino también contra su propia población. En la región kurda de Irak, las aldeas enteras fueron arrasadas, dejando un legado de horror que el mundo recuerda como genocidio. Las imágenes de cuerpos inertes y tierras envenenadas se convirtieron en un símbolo del abuso extremo de poder y la indiferencia hacia la humanidad. Este episodio marcó un oscuro capítulo en la historia moderna del Medio Oriente, exponiendo las terribles consecuencias de la ambición desmedida y la guerra. Y si creías que eso era lo peor, llegó Kuwait. En 1990, Saddam invadió el pequeño emirato, reclamando que históricamente pertenecía a Irak. Su osadía desató la Primera Guerra del Golfo, donde una coalición internacional liderada por Estados Unidos lo aplastó militarmente. Pero, increíblemente, Saddam permaneció en el poder, como si fuera indestructible. El nuevo siglo encontró a Saddam Hussein cada vez más aislado y acumulando enemigos en el ámbito internacional. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió drásticamente, y Estados Unidos centró su atención en combatir el terrorismo global. En este nuevo contexto, Saddam fue señalado como un posible aliado de grupos terroristas, una acusación que intensificó la hostilidad hacia su régimen. A pesar de la falta de pruebas concretas que lo vincularon con los ataques del 11S, el dictador iraquí fue incluido en el llamado Eje del Mal, una lista de países considerados amenazas por el gobierno estadounidense. La sospecha de que Saddam poseía armas de destrucción masiva fue la chispa que encendió la segunda invasión a Irak en marzo de 2003. Aunque esas armas nunca se encontraron, la narrativa fue suficiente para justificar la intervención militar. En este contexto, surgió un curioso símbolo, una baraja de cartas distribuida entre las tropas estadounidenses. Cada carta representaba un miembro clave del régimen de Saddam, con el objetivo de facilitar su identificación. Saddam, como figura central, era el as de espadas, el más buscado de todos. Esta peculiar herramienta se convirtió en un ícono del conflicto, encapsulando la cacería de un dictador cuya caída marcaría una era. Cuando las tropas de la coalición tomaron Bagdad, en abril, Saddam simplemente desapareció. Era como si la tierra misma lo hubiese tragado. Sin embargo, no todo estaba en calma. Seguía enviando mensajes grabados, instando a sus seguidores a resistir y maldiciendo a los invasores. Mientras tanto, el cerco sobre él se estrechaba. ¿Dónde podría estar escondido el hombre más buscado del mundo, mientras su voz resonaba desde las sombras como un eco desafiante? La operación Amanecer Rojo
representó el clímax de una cacería que se extendió durante largos y arduos meses. Soldados estadounidenses e iraquíes, trabajando incansablemente, revisaron cada rincón de Irak, desde las áridas llanuras hasta los escondites más recónditos. La estrategia no solo involucraba operaciones militares directas, sino también un esfuerzo meticuloso de inteligencia. Se enfocaron en los eslabones más débiles del círculo de Saddam Hussein: cocineros, guardaespaldas y conductores. Personas que, aunque aparentemente insignificantes, podían proporcionar información valiosa. Tras numerosos interrogatorios y pistas fallidas, un conductor de confianza del círculo íntimo del dictador finalmente reveló un nombre crucial: Mohammed Ibrahim Omar al-Muslid, un hombre cercano y leal a Saddam. Esta confesión fue el giro que los investigadores esperaban. Al seguir esta pista, los oficiales localizaron una granja de Adar, cerca de Tikrit. La red que había mantenido oculto a Saddam durante meses comenzaba a desmoronarse rápidamente. El 13 de diciembre de 2003, 600 soldados lanzaron la operación. Cuando llegaron a la granja, encontraron un escondite que parecía salido de una película de espías. Un agujero de araña camuflado bajo una alfombra y ladrillos. Dentro de ese espacio diminuto y sofocante estaba Saddam. Su aspecto era casi reconocible: barba desaliñada, cabello largo y ropa sucia. No opuso resistencia. Llevaba consigo $750,000 en efectivo y una AK-47 que nunca utilizó. La imagen de su captura dio la vuelta al mundo. En ella, un intérprete iraquí americano aparece sujetándole en el suelo. Según se dice, el intérprete le dio un puñetazo, una especie de venganza personal por las atrocidades que Saddam había cometido contra su familia. Fue un momento cargado de simbolismo. El colapso de un dictador reducido a un prisionero. Tras su captura, Saddam fue designado prisionero de guerra y llevado al aeropuerto internacional de Bagdad, donde se le realizó un examen médico. Estas imágenes, transmitidas globalmente, mostraron a un hombre despojado de toda autoridad. Para algunos fue una humillación necesaria, para otros una violación a la dignidad humana y de las normas de la Convención de Ginebra. El juicio de Saddam comenzó en 2005. Era la primera vez que el pueblo iraquí veía al hombre que había gobernado con puño de hierro sentado en el banquillo de los acusados. Desde el inicio, el juicio estuvo lleno de controversias. Saddam no reconoció la autoridad del tribunal y acusó a Estados Unidos de orquestar un espectáculo político. Sus abogados vivían bajo constante amenaza. Varios fueron asesinados durante el proceso. A pesar de todo, el tribunal avanzó. El caso más sólido en su contra fue la masacre de Dujail, donde 148 musulmanes chiitas fueron asesinados en represalia por un intento de asesinato contra Saddam. Este crimen selló su destino. El 5 de noviembre de 2006 fue condenado a muerte por ahorcamiento. Al escuchar la sentencia, gritó con vehemencia: ¡Viva el pueblo! ¡Viva la nación árabe! ¡Dios es grande! Saddam apeló, pero su solicitud fue rechazada. El 30 de diciembre de 2006, en la base estadounidense Camp Justice, el dictador fue llevado al patíbulo. Sus verdugos, con los rostros cubiertos, lo rodearon mientras le colocaban la soga al cuello. En ese momento final, se escucharon rezos y cánticos, mezclados con insultos hacia él. Su caída fue rápida, y su muerte, capturada en un teléfono móvil, pronto circuló por todo el mundo. El entierro de Saddam se llevó a cabo bajo un manto de discreción. En la noche su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, donde fue sepultado sin ceremonia. Pero su muerte no trajo el cierre que muchos esperaban. Las secuelas de su régimen aún atormentaban a Irak. Las divisiones sectarias, las heridas de la guerra y el caos político siguen siendo el legado de su gobierno. Y la baraja de cartas que marcó su captura nos recuerda algo esencial. Aunque algunos crímenes son castigados, otros quedan sin respuesta. Saddam Hussein, el as de espadas, pagó con su vida. Pero para las víctimas de su régimen, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue esto justicia o solo un acto de venganza? Si te quedaste hasta el final,
es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?